Laos, el millón de elefantes, el país más bombardeado de la historia que el mundo nunca vio arder. Es el único país sin salida al mar del sudeste asiático. Fue el país más bombardeado de la historia, más bomba per cápita que Alemania en toda la Segunda Guerra Mundial. Y nadie lo sabía porque la guerra era secreta. Entre 1964 y 1973, la CIA condujo desde el suelo laosiano la mayor operación encubierta de la historia de Estados Unidos, mientras el Congreso americano y el mundo ignoraban oficialmente que existía. Y el 30% de esas bombas nunca explotó. Siguen en el suelo hoy matando agricultores cada año. Todo esto le pasó al país que se llama a sí mismo el millón de elefantes y que es hoy uno de los lugares más tranquilos y hermosos de Asia. Eso es Laos. Geografía y datos básicos. El país encerrado entre gigantes. Laos ocupa 236.800 kilómetros cuadrados en el sudeste asiático, enclavado entre China al norte, Vietnam al este, Camboya al sur, Tailandia al oeste y Myanmar al noroeste. Es el único país de la región sin salida al mar, lo que ha definido históricamente su aislamiento y su dependencia económica de sus vecinos. Tiene unos 7,5 millones de habitantes, uno de los países menos poblados de Asia, y su capital es Vientiane, a orillas del río Mekong. El Mekong es el eje vertebrador del país. Nace en el Tíbet, atraviesa China y Laos de norte a sur y forma durante cientos de kilómetros la frontera natural con Tailandia. El 80% del territorio es montañoso y selvático y más del 40% de la población son minorías étnicas que habitan las montañas y mantienen tradiciones milenarias. El nombre histórico del país es Lang Sang, que en lao significa 1.000.000 de elefantes, en referencia al poderoso ejército de elefantes de guerra del reino medieval. Hoy, los elefantes salvajes de Laos son una especie de peligro crítico de extinción. Quedan apenas unos 400 ejemplares. El elefante blanco sigue siendo el símbolo nacional del país y aparece en la bandera histórica del reino. Los orígenes y el reino de Lang Sang, siglos V a XVII. El millón de elefantes. Los primeros habitantes documentados del territorio laosiano fueron los pueblos Ka, hoy llamados Khmu, que vivieron bajo la influencia del imperio Funan y luego del imperio Khmer de Camboya. Desde el siglo IX, oleadas de pueblos de lengua taí migraron desde el sur de China hacia el valle de Mekong, mezclándose con las poblaciones existentes y adoptando el budismo Theravada, que sigue siendo la religión dominante del país. En 1353, el príncipe laosiano Phang-Ngum, criado en la corte Khmer de Angkor, regresó al norte con un ejército de Camboya y unificó los principados dispersos del valle de Mekong en el reino de Lang Sang, el millón de elefantes, con capital en Luang Prabang. Fue el primer estado unificado de la historia laosiana. En su apogeo, bajo el rey Setthathirath, en el siglo XVI, Lang Sang fue uno de los reinos más poderosos del sudeste asiático, rivalizando con el rey siamés de Ayutthaya y con Vietnam. El rey Setthathirath trasladó la capital de Luang Prabang a Vientiane en 1560 y construyó el That Luang, el gran estupa dorado, hoy símbolo nacional de Laos, como el monumento religioso más sagrado del país. Bajo su reinado, Lang Sang resistió con éxito invasiones birmanas y se consolidó como potencia regional, pero tras su muerte en 1572, las guerras sucesorias debilitaron progresivamente al reino. El That Luang Vientiane, construido en 1566 por el rey Setthathirath sobre las ruinas de un templo Khmer del siglo III, es el monumento más sagrado de Laos y símbolo de la soberanía laosiana. Según la tradición budista, contiene una reliquia de Buda, aparece en el escudo de armas de la República Popular Democrática de Laos y en los billetes del kip laosiano. La fragmentación Siam y la colonización francesa, 1694 a 1953. Cómo Laos desapareció y volvió a aparecer. Tras el largo periodo de esplendor, Lang Sang comenzó a fragmentarse por disputas sucesorias. En 1694, el reino se dividió en tres principales rivales: Luang Prabang en el norte, Vientiane en el centro y Champsac en el sur. Esta división fue fatal. Debilitados y divididos, los principados laosianos quedaron expuestos a sus poderosos vecinos. El golpe definitivo lo dio Siam, la actual Tailandia, en 1778. Las tropas siamesas
del general Taksin conquistan Vientiane y se llevan el Phra Kaeo, el Buda de Esmeralda, la imagen religiosa más sagrada de la región, a Bangkok, donde permanece hasta hoy como reliquia nacional de Tailandia. En 1828, Siam destruyó completamente Vientiane como castigo por una rebelión. La ciudad fue arrasada, su población deportada a Tailandia y la capital laosiana quedó en ruinas durante décadas. La llegada de Francia al sudoeste asiático cambió el panorama. En 1893, tras una crisis diplomática con Siam, Francia forzó al reino siamés a ceder sus territorios al este de Mekong, lo que es hoy Laos, e incorporó el país a la Indochina francesa. Los franceses llamaron a Laos la Cenicienta de la Indochina. Apenas lo desarrollaron económicamente, apenas construyeron infraestructura, apenas invirtieron. Lo usaron principalmente como zona de amortiguamiento entre Vietnam y Siam. Sin embargo, la colonización dejó huellas culturales permanentes. La baguette, el café con leche, la arquitectura colonial de Luang Prabang y Vientiane, y una clase educada en francés que lideraría el movimiento independentista. El Buda de Esmeralda, el Phra Kaeo, es en realidad el jaspe verde, no de esmeralda. Fue llevado de Vientiane a Bangkok en 1778 y sigue siendo la imagen religiosa más sagrada de Tailandia, custodiada en el templo del Buda de Esmeralda dentro del recinto del Gran Palacio Real de Bangkok. Laos nunca ha dejado de reclamar su devolución. La independencia y la guerra civil. 1953-1975. El país que nunca pudo ser neutral. Los acuerdos de Ginebra de 1954, que terminaron con la guerra de Indochina francesa, reconocieron la independencia de Laos como monarquía constitucional bajo el rey Sisavang-Bong. Pero la independencia formal no trajo paz. Laos quedó inmediatamente atrapado en una lógica de la Guerra Fría. El movimiento comunista Pathet Lao, aliado de Vietnam del Norte y apoyado por la Unión Soviética, luchaba contra el gobierno real apoyado por Estados Unidos. Una guerra civil de baja intensidad desgarró el país durante 2 décadas. En 1962, los acuerdos de Ginebra sobre Laos declararon formalmente la neutralidad del país y establecieron un gobierno de coalición entre las 3 principales facciones: la derecha proamericana, los neutralistas y el Pathet Lao. La neutralidad duró poco. Tanto Vietnam del Norte, que usaba el territorio laosiano para la ruta del Ho Chi Minh, como Estados Unidos violaron sistemáticamente la soberanía laosiana. La ruta de Ho Chi Minh, la red de caminos por los que Vietnam del Norte enviaba tropas y suministro al Viet Cong en el sur, atravesaba en gran parte el territorio laosiano y cambodiano. Sin esa ruta, la guerra de Vietnam habría sido logísticamente imposible para el norte. Por eso, Laos se convirtió en el objetivo crítico de los bombardeos secretos estadounidenses. La guerra secreta, el país más bombardeado de la historia, 1964-1973, la guerra que el mundo no vio. Entre 1964 y 1973, Estados Unidos llevó a cabo sobre Laos la mayor operación de bombardeo de la historia en relación al tamaño del país y la mayor operación encubierta jamás conducida por la CIA. Todo en secreto. El Congreso estadounidense no autorizó oficialmente la guerra en Laos y el país no aparecía en los noticieros oficialmente. Estados Unidos respetaba la neutralidad laosiana. La realidad fue diferente. Durante 9 años, un avión de combate estadounidense lanzó bombas sobre Laos cada 8 minutos, las 24 horas del día, los 365 días del año. En total, más de 2 millones de toneladas de bombas, más que las lanzadas sobre Alemania y Japón juntos durante toda la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal era la ruta de Ho Chi Minh y las bases del Pathet Lao en el norte del país, especialmente en la región de la llanura de las Jarras. La CIA reclutó y armó un ejército secreto de guerreros Hmong, la minoría étnica de las montañas, liderado por el general Vang Pao, para combatir el Pathet Lao y proteger las bases de operaciones estadounidenses. Las consecuencias humanitarias fueron devastadoras y duran hasta hoy. Se estima que aproximadamente el 30% de las bombas lanzadas nunca explotaron al impactar. Esas bombas, sin detonar, especialmente las llamadas bombas de fragmentación o bombitas,
piedras, esferas de metal del tamaño de una pelota de tenis que los niños a veces confunden con juguetes, siguen matando y mutilando a decenas de personas al año en Laos. Desde el fin de la guerra hasta hoy, más de 20.000 personas han muerto o resultado heridas por municiones sin detonar. La llanura de las Jarras, una meseta en el norte de Laos cubierta de tinajas megalíticas de la Edad de Hierro, patrimonio UNESCO, fue uno de los sitios más bombardeados del planeta. Los cráteres de las bombas estadounidenses aún son visibles entre las tinajas de piedras. Hoy es uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios y al mismo tiempo más peligrosos del mundo, con municiones sin detonar enterradas bajo cada campo. La República Popular Democrática y la Apertura, 1975, presente. El último dominio comunista del sudeste asiático. El 2 de diciembre de 1975, el Pathet Lao tomó el poder definitivamente, abolió la monarquía de 600 años y proclamó la República Popular Democrática de Laos. El rey Savang Vatthana fue confinado en un campo de reeducación donde murió en condiciones desconocidas en 1978. Decenas de miles de personas, incluyendo la mayor parte de los guerreros Hmong del ejército secreto de la CIA, huyeron al exilio en Tailandia y Estados Unidos. La comunidad Hmong de Minnesota y otros estados americanos es herencia directa de esa diáspora. Inicialmente, el nuevo régimen siguió el modelo soviético vietnamita de economía planificada, con resultados desastrosos. En 1986, el mismo año que Vietnam adoptó el Doi Moi, Laos lanzó su propio programa de reforma económica, el nuevo mecanismo económico, abriendo gradualmente al país a la inversión extranjera y al mercado, y el crecimiento fue lento pero sostenido. Laos sigue siendo uno de los países más pobres de Asia, pero ha reducido significativamente la pobreza extrema en las últimas décadas. Laos es hoy uno de los 5 países del mundo gobernado por un partido comunista del Partido Único, junto a China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte. Sin embargo, a diferencia de Corea del Norte, Laos tiene una economía relativamente abierta y es destino turístico internacional. La contradicción entre el sistema político de Partido Único y la apertura económica se parece al modelo chino y vietnamita. Sistema monetario, el kip laosiano, la moneda del país dividido. Las monedas coloniales hasta 1952. Durante la colonización francesa, Laos usaba la piastra de la Indochina francesa como moneda oficial, la misma que circulaba en Vietnam y Camboya. Las piastras acuñadas para la Indochina francesa con el busto de la República Francesa son las piezas numismáticas coloniales más asociadas al periodo laosiano. El kip del Reino de Laos, 1952-1975. Con la independencia, Laos adoptó el kip como moneda propia en 1952, código ISO histórico LAC. Los primeros billetes del Reino de Laos mostraban al rey, templos budistas y Tat Luang. Durante la guerra civil circularon en paralelo el kip del gobierno real y el kip del Pathet Lao, dos monedas distintas en el mismo país, exactamente igual que en Vietnam. Las series del kip real de los años 50 y 60, con sus imágenes del rey y de la vida rural laosiana, son piezas de colección buscadas. El kip de la República Popular, desde 1976. Tras la toma del poder comunista en 1975, se introdujo un nuevo kip, código ISO LAC, en 1976, reemplazando al kip real a una tasa de 20 kip nuevos por un kip viejo, bastante favorable en comparación con las tasas de cambio de otras transiciones comunistas. La inflación de los años 80 destruyó el valor del kip. En 1988 circulaban billetes de 500 kip como denominación alta. Hoy la denominación más común es el billete de 50.000 kip. El kip actual es una de las monedas de mayor valor unitario del mundo, con aproximadamente 21.000 kip por dólar. Los billetes actuales muestran en el reverso el escudo de la República Popular y escenas del desarrollo del país. En el reverso, monumentos como el Tat Luang y el Patuxai, el Arco del Triunfo de Vientiane, construido en 1962 con cemento donado por Estados Unidos para construir una pista de aterrizaje.
El Patuxay de Vientiane, el arco del triunfo laosiano visible en los billetes del KIP, fue construido en 1962 con cementos que Estados Unidos había donado a Laos para construir una pista de aterrizaje. Los propios laosianos lo llaman a veces la pista de aterrizaje vertical, en irónica referencia a ese origen. Aparece en los billetes de 1000 y 2000 KIP. Laos hoy, el país de la baguette y las bombas sin explotar. Laos es hoy uno de los destinos turísticos de más rápido crecimiento en Asia. Luang Prabang, la antigua capital real, declarada Ciudad Patrimonio UNESCO en su totalidad, con sus templos budistas dorados, su arquitectura colonial francesa y el ritual del Thak Bat al amanecer, en el que los monjes desfilan para recibir ofrendas de arroz. Es una de las experiencias de viaje más extraordinaria de Asia. El mayor desafío del país sigue siendo la deuda de las bombas sin explotar. Cada año mueren y resultan heridas decenas de personas, especialmente niños en zonas rurales, por el contacto con municiones de la guerra secreta. Organizaciones internacionales como MAC y UXO Lao trabajan en la desactivación, pero al ritmo actual tardarían siglos en limpiar todo el territorio. Económicamente, Laos apuesta por ser la batería de Asia. Sus ríos, incluyendo el Mekong, tienen un enorme potencial hidroeléctrico y el país ha construido decenas de represas que exportan electricidad a Tailandia, Vietnam y China. Pero la construcción de represas en el Mekong genera tensiones regionales, ya que el río alimenta a cientos de millones de personas aguas abajo. La deuda con China, financiadora de gran parte de la infraestructura, incluyendo el nuevo ferrocarril Vientiane-Kunming, inaugurado en 2021, es otro desafío estructural. Laos es el país que sufrió la mayor cantidad de bombas per cápita en la historia y aún así es uno de los más pacíficos del mundo. Eso dice algo sobre su gente. Kosal Pat, historiador.